Tengo miedo. Sí, buenas noches, tengan todos ustedes. La Academia de la Magistratura les da la cordial bienvenida dentro del programa de actualización y perfeccionamiento cuya coordinación está ahora a cargo de esta primera conferencia virtual de la sede Arequipa, con el gusto realmente de contar con una conferencia bastante importante, actual y totalmente valedera para estos tiempos. La conferencia virtual se denomina Cibercrimen, la urgencia de la víctima y las tareas pendientes de la Administración de Justicia. En ese sentido, tenemos el gusto y el honor de presentarles a nuestro docente, a nuestro expositor, el doctor Francisco González Rodríguez, quien va a hacer en estos 90 minutos una exposición bastante importante sobre este tema. En ese sentido, quisiera dar la presentación debida y con ello comenzar la conferencia virtual. El doctor Francisco Martín González Rodríguez es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo, con 35 años de trayectoria en los sectores financiero, tecnológico y de operaciones. Tiene la maestría en el INCAE Business School de la Universidad Adolfo Ibáñez, siendo consultor especializado en gestión pública y privada. Con una trayectoria que integra rigurosidad y experiencia gerencial de alto nivel, ha liderado procesos de administración, finanzas, operaciones en entornos altamente exigentes. Esta experiencia le otorga una comprensión profunda de los desafíos reales que enfrentan las instituciones del Estado. Es egresado del doctorado de la Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal, gerente general de la Caja Municipal de Trujillo, reconocida durante el desarrollo como la mejor en nivel América Latina y el Caribe, y con Forbes Magazine entre los 50 mejores entidades de microfinanzas del Perú, del mundo. Es docente de posgrado y consultor desde el 2011, docente de la academia. En este ámbito académico, destaca su rol como docente de la Academia de la Magistratura y en la Escuela Nacional de Control, donde contribuye al desarrollo de las competencias de servidores en inteligencia artificial, tecnología de gestión, contribuyendo directamente al fortalecimiento de capacitación en el sistema de administración de justicia peruano. Su labor docente se extiende a diversas universidades de prestigio, consolidando la trayectoria formativa orientada a la toma de decisiones en contextos complejos. Hoy abordará uno de los mayores desafíos contemporáneos, la cibercriminalidad. En este campo, impulsa el uso de herramientas avanzadas y enfoques analíticos para fortalecer la respuesta del sistema de administración de justicia frente a los delitos cada vez más sofisticados, posicionándose como un expositor clave en la comprensión y entrenamiento de estas nuevas amenazas. La evolución humana es así y siempre en un lado positivo y un lado negativo. A ese lado negativo tenemos que enfrentarlo con profesionales de prestigio que están investigando sobre este tema. Y qué mejor tener al doctor Francisco González Rodríguez como expositor para que nos dé una buena exposición de hecho que lo va a hacer, sobre todo en un tema que requiere apoyo y también del conocimiento de los magistrados que están presentes y auxiliares en esta conferencia. Sin más preámbulos, lo dejo en el uso de la palabra al doctor Francisco González para iniciar durante estos 90 minutos la conferencia virtual
cibercrimen, la urgencia de las víctimas y las tareas pendientes de la Administración de Justicia. Entonces, don Francisco, bienvenido a su casa, la Academia de la Magistratura. Gracias, doctor Guillén. Me hace un honor. Cibercrimen. Nos ocupa hoy día cibercrimen, estimados doctores. La urgencia de la víctima y las tareas pendientes del sistema de administración de justicia en nuestro país. Permítanme, por favor, compartir con ustedes una experiencia que, aunque simulada, grafica y dice muy bien de qué estamos hablando, en qué estamos ahora nosotros inmersos como sociedad. Tenía mi perfil público y de repente una persona atractivo, viajado, intelectual, me escribe por privado. Fue un mensaje muy elegante, tenía algo de una sinceridad bonita, entendía de todo, sabía de todo, tenía una muy buena conversación. Y un día le digo que por favor, que ya hace un poquito de tiempo que hablamos y que realmente me gustaría verle por vídeo. A lo que él me dice que tiene su cámara estropeada. Y a medida que me fui dando cuenta de que realmente no quería pasar los días y me doy cuenta de que no quiere hacer una videollamada. Entonces le empiezo a preguntar. Ya estoy pensando que realmente no eres la persona que me estás diciendo. Y empieza a ponerse nervioso. Le dije, hasta que tú no me enseñes tu cara, no seguimos hablando. Y me la enseñó. Era otra persona. Era un perfil falso. Me pide que por favor, que necesita explicarse. Y me cuenta que se ha dado cuenta de que esto lo había estado haciendo con más chicas. Le dije, no te preocupes, tranquilízate, mañana hablamos. Y ese día muere mi padre. Y al día siguiente me escribe y le digo, mi padre acaba de fallecer, esto se ha acabado. Sé quién eres, no me molestes más y no tendremos problemas. Y entonces ahí viene la película de terror. Ahí desplegó todo lo que había estado sacando de todas esas plataformas y me amenazó que si yo rompía eso iba a ir donde estaba mi padre en el tanatorio y me iba a matar. Con todo el dolor que yo tenía, en ese momento le bloqueé y siguen la persecución, llamadas desde números de teléfonos extraños. Me fui con mi amiga a la comisaría y ahí sí que me asusté verdaderamente porque al irme a la comisaría en Madrid y en uno de esos mensajes me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Sé dónde estás. Tuve que apagar mi teléfono, mi vida, durante 2 semanas, irme de mi casa porque por mail seguía amenazándome con que estaba en mi casa, en mi puerta, que sabía dónde vivía. Mandaba fotos de un billete falso, me mandaba fotos de la parada de metro de mi casa y me escondí en casa de mi amiga, sin teléfono, sin ningún tipo de conexión con nadie. O sea, yo iba a estrenar una obra de teatro. Por una vez podía estar con un espectáculo mío en Gran Vía y estaba aterrorizada. Y yo tuve que enfrentarme a ese estreno cagada de miedo. Me mandó un ramo de flores a la taquilla con una notita de te espero a la salida. Fue terrible. Primero tuve que cambiar mi teléfono, luego tuve que cambiarme de email, luego mis cuentas bancarias, me tuve que cambiar de casa y he cogido todo el daño que él me hizo y me lo he echado a la espalda como una culpa. Pero no es así.
Hay ruido, llamamos ruido a lo que en los medios y ahora en las redes sociales aparece. Lo que cambia realmente decisiones no es el caso viral, no es la altísima exposición, que como testimonios de este ficticio, teatralizado, reales de la vida tal cual ocurre, dan cuenta. Lo que cambia decisiones es la magnitud, la tendencia y la trazabilidad de la fuente. Cuando hablamos de ruido, hablamos de lo que escuchamos y mal y no querramos, ejerce una presión impresionante sobre todo tipo de actores. El sistema de administración de justicia, las instituciones educativas, las organizaciones religiosas, toda la sociedad está conmovida. Lo que ustedes saben, por la naturaleza de vuestras posiciones, cada quien lo sabe en su respectiva dimensión, de su perspectiva correspondiente. Todos damos cuenta de la fuente y ahí vamos a tener que enfocarnos si las decisiones han de cambiar. Cuando hablamos de magnitud, hablamos de cantidad. ¿Cuántos casos están siendo recibidos por diversos conceptos? Al final van siendo entradas al sistema. Esto es una medida de la magnitud. Ahora, de cuánto está entrando con relación al tiempo, a la temporada, a la ubicación geográfica. Esto es tendencia. Ahí tenemos que preguntarnos, ¿cómo va esta cantidad? Cuidado. Una cosa es la cantidad y otra cosa es la velocidad a la cual cambia esa cantidad. No es que suba solamente, sino que la pendiente se comienza a ser más pronunciada. Ese es el real problema. Y eso se resuelve solamente, se entiende solamente, en ese sentido de resolución, cuando se lo muestra en forma de curvas. ¿Qué pasa con la curva de tendencia? Está subiendo, la pendiente está bajando, la pendiente se está disparando. ¿Qué es lo que nos dice la tendencia? Y en tercer lugar, cuando hablamos de composición, estamos hablando básicamente de dos conceptos, de dos dimensiones o dos subdimensiones. Por un lado, tipologías y por otro lado, concentración. ¿Qué queremos decir con tipologías? Con relación a lo que nos ocupa, al cibercrimen, ¿cuáles son los tipos, ojo acá, que dominan? Le explicaré. Cuando nosotros logramos el 100% es porque tenemos capacidad de procesamiento. Pero ¿cuándo estamos consiguiendo esa cantidad de datos? ¿De momento oportuno o cuando la acción de la justicia ya es tarde y la punición no va siendo suficiente para que tendencia se revierta? Si está parada, muy parada la curva, baje para que magnitud se aplaque, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿dónde está esa concentración? ¿Por qué? Porque en la medida que podamos ubicar esa concentración, vamos a poder enfocar tipos de esfuerzos, no solamente esfuerzos. Los esfuerzos se dan. Entonces, ¿qué estamos mapeando en esta diapositiva? Estamos mapeando una disposición estratégica para abordar el tema. A nadie le debe quedar duda. Hay gente, pues, que es problemática para todo, pero de 99% de gente ordinaria, muy corriente, ciudadanos de bien, no nos queda la menor duda que cada quien en su respectivo ámbito despliega la mayor cantidad de esfuerzos dentro de su ordenamiento correspondiente. Ok, entonces, si ya tenemos un concepto de estrategia con el cual nosotros vamos a salir al frente, comencemos a ver esto ya no en la exposición declarativa como anterior o cualitativa como la exposición anterior, sino en la parte cuantitativa. Veamos lo que es magnitud. Si tomamos un tramo por la información disponible más reciente, esta información, aunque es 2024, recién ha salido
en estos términos de procesamiento en diciembre de 2025. Es la más reciente que se cuenta. ¿Ya? Comenzó a procesarse en 2022, en 2024 está consolidado, 2024 está consolidado y se ha publicado en diciembre de 2025. Teníamos originalmente 4.300 casos. Llegamos, la última cifra disponible ahí, en la lámina, a 42.000. Ahora, tenemos que comenzar a ver a los discentes en la academia el último sábado, que era, están comenzando en el PCA, les dije un tip que lo aprendí hace muchísimos años. Cuando quieran ustedes que la mitad de su audiencia se duerma, le ponen una fórmula. Por eso, a mí no me deben poner fórmulas. Y por eso nuestros auditorios están despiertos, pero súper despiertos hasta el final. Ok, de 4.300 en 2018 a 42.000 denuncias por delitos informáticos, solamente, ¿ya? Solamente, hablo de las registradas, no hablo de nada más. Estamos hablando de una cosa demasiado parada. Pero ¿cómo se debe leer desde el sistema de administración de justicia? Más o menos la sugerencia es la siguiente. En este lapso, en este periodo 2018-2024, el sistema de administración de justicia recibe 10 veces más casos que al comienzo. 10 veces más casos. Tal vez escucharon esa palabra exponencial. Generalmente en el mundo periodístico se abusa de la terminología, pero resulta que en este caso no es, como en su momento mostraré, y con herramientas bárbaramente simples que todos pueden asumirla en una clase, no exagero, de 20 minutos, 10 minutos. Práctica incluida. Ejemplo, modelado y práctica incluido. Lo acabamos de hacer el sábado en el 28 PSA de la academia. Ahora, cuando tenemos estas dimensiones, cuando tenemos estos volúmenes, cuando tenemos esta magnitud, resulta que la anécdota ya no está más. Ya cambió el estándar operativo. De esto, en primer lugar, pues, la información ya está. Y los doctores seguramente ya la leyeron más de una vez. Y si no, igual está a disposición. El tema es que hemos de comprender que cuando varía tan fuertemente, el criterio de magnitud, la dimensión magnitud, el concepto de magnitud ya va siendo desbordado. Estamos nosotros presentes en un estándar operativo que no ha habido antes. Y por supuesto, con un requerimiento de atención y de procesamiento para el cual no estamos preparados. Los ingenieros industriales en Trujillo, llevamos solamente un curso de Derecho Laboral e Industrial, así se llama el curso. Saqué 20 propósitos en el curso. El doctor nos dijo algo maravilloso. ¿De qué va a ser su trabajo? De esto, de esto, de esto. No, así, no. Nada que ver con carga procesal, pero nada con carga procesal. Es que ya es algo perfectamente dominado. Que la carga procesal o sea, no hay palabra para expresarlo. No existe palabra para expresarlo. Entonces, la primera mirada que tenemos que tener desde la Administración de Justicia es esa, que estamos ante una magnitud descomunal, 10 veces en el lapso 2018 a 2024. Cuando tenemos esos registros, estimados doctores, dejamos de tener debate y estamos frente a evidencia. Visto en escala, 10 veces a la derecha 2024, un décimo 2018 en el 4.000, que representaba apenas, décima parte, 4.300. Es decir, la misma data vista con ojos de análisis cambia nuestra perspectiva y, por supuesto, al cambiar nuestra perspectiva analítica, estamos en mejores condiciones, no para entender el fenómeno solamente, no para entender las causas del fenómeno solamente, sino para entender que nuestra operativa ha de ser otra. En la maestría en gestión pública siempre les insisto, por Dios santo, por lo que más quieran, no estamos acá, hay de todo tipo de formaciones profesionales,
para rehacer el marco. Nos son dados unos contextos y dentro de él gestionamos. En la magistratura hay algunas excepciones. Se pueden hacer algún tipo de gestión jurídica diferente. Sin embargo, en la gestión pública no. Está la norma y se acabó, no hay más. Así estamos acá ante este nuevo supuesto debate, cuando en realidad estamos solamente frente a evidencias. El debate ya no es más. La curva ya no nos deja espacio para ninguna otra consideración. Estimados autores, miren, si tomamos las cifras año a año y la graficamos, año 2018, año 2019 y así hasta el año 2024. Esto es Excel. Y les digo a los doctores sábado, a ver, hagan esto, clic, o sea, con el mouse, ¿no es cierto? O enter, ya está. ¡Wow! ¿Qué es eso? Le digo, lo que tienen frente ahí es la curva que mejor representa a los datos. Es la curva teórica, es la curva lineal. Imagínense, yo tranquilo, mostrando datos, no se imaginan. Pero estamos frente a que la curva teórica representa a nivel de 91.45% la data real. O sea, es lineal con toda seguridad que esto es una escalera, es un tubo hacia arriba, ¿cómo se va? Y claro, como la metodología significa que muestre más cosas, muestro lo siguiente. Hagan clic acá. ¿Para qué? Ay, lo que tenemos acá es potencial. Si esto es 91%, esto es 92%. La curva potencial explica mejor, ajusta mejor. Es decir, no es lineal el comportamiento de esa data. Es potencial, porque el 92 es más que el 91, 92% más que el 91%. Y la ecuación que sustenta esta línea teórica está arriba. No puede ser. Y me acordé lo que decía hace un instante. ¿Por qué los periodistas dicen exponencial? Por querer decir bastante, mucho, muchísimo. Entonces, estamos acá, doctores, ante algo superlativo. Si esto es un comportamiento superlativo de la realidad, que la pena la gráfica, esto, digamos, groseramente, es el superlativo, que no existe en idioma, no tenemos palabra inventada por eso. Y hagamos el ejercicio, porque el Excel no impide nada que le pongas clic, no en el botoncito lineal, no en el botoncito potencial, sino que le pongas en el clic en el botoncito exponencial. Dios mío, 98% de ajuste. Miren, por favor, esta línea teórica celeste es prácticamente la línea real de los datos anaranjados. Esto es exponencial en el más crudo lenguaje de la matemática. Ya está. Eso es evidencia, estimados doctores. Entonces, estamos frente a un problema de los problemas. Ahora, ¿podemos sumar? No puede ser. 130.000, sí. Y la única matemática que hemos hecho, si antes hicimos una matemática de clic, no hicimos nada, ahora hacer otra matemática de clic, sumamos solamente lo del 2018 más lo del 2019 hasta el 2024 son 130.000. De tal manera que estamos, quién sabe, en condiciones de ver qué implican estas cantidades, estas tendencias, estos volúmenes. Acá haré una nota. Déjenme estar, no soy abogado, déjenme estar en la vereda, afuera del sistema de administración de justicia, y para ver qué espera uno tal vez, o cómo mira uno tal vez, pero claro, con información de dentro del sistema. Número uno, a mayor volumen de datos, está ocurriendo mayor probabilidad de su registro. Ojo, no estoy diciendo que si hay 10, bueno, su 10% será de su registro. Estoy inventando datos. Pero si es 20, habrá su 10%. No, estoy diciendo que a más volumen, si hay de 10, sube a 20, el subregistro era 10%,
el subregistro de 20% se eleva, ya no es 10%, es 11, 12. Eso quiero decir. Esas implicancias están subyaciendo en nuestros datos. Y a menos que los descarguemos, no aparecen con esa facilidad. En segundo lugar, si desde la opinión pública solamente miramos titulares, lo parecemos, el costo social se normaliza. Me estaba, por decirlo de forma amable, me estaba peleando con un familiar porque le decía que teníamos obligación de levantar a ese ser humano que no conocíamos para nada y que estaba en un problema de salud derivado de un accidente de tránsito. Tenemos obligación, nos obliga la norma, tenemos que hacerlo. Sí, pero nada, tenemos que hacerlo. Se ha normalizado. ¿Por qué? Porque es un resultado inevitable de este volumen de datos, de esta magnitud, porque superlativo y superlativo no hay. Y entonces ocurren modificaciones que involucran mucho más allá, que implican mucho más allá del solo número. Y por último, la respuesta debe ser técnica. La respuesta no debe ser retórica. Y cuando decimos técnica, desde el lado de la Administración de Justicia y también con las herramientas que aportan a la Administración de Justicia. Y de siempre, para mí el concepto es clarísimo. Si nosotros tenemos una actividad médica, una actividad social, una actividad judicial y necesitamos una herramienta, tiene que ser tan simple como manejar una calculadora. 3 por 17 sale, yo no sé cuánto es de memoria, pero sale. Y no me preocupo cómo lo hace la calculadora, porque es una herramienta que está absolutamente consistenciada. Entonces, la respuesta técnica, desde la técnica jurídica, desde la disciplina que aportamos, no ha de ser retórica, ha de ser medible. Por tanto, nos enfrentamos a una nueva realidad. ¿Qué está pasando? Así como aquel profesor querido que me prohibió que haga mi trabajo sobre volumen, sobre magnitud de expedientes en una dependencia, porque la cifra ya desborda, ya no hay palabra para poderla expresar. Estamos hablando solamente en el año 2024 de una cosa como 42.000, lo que la cifra que hemos visto, 42.000 delitos informáticos. Esto significa variación interanual muy alta, de 40%. ¿Qué significa variación interanual? Por ejemplo, estamos marzo 30 o 31. A marzo 31 del año 2025 era esto. A marzo del año 2026 es esto. Entonces, en los últimos 12 meses, esa fue la variación. Y cuando decimos del año 2025, probablemente nos referimos de punta a punta, de enero primero a 31 de diciembre. La variación interanual es de un mes al mismo mes del año siguiente. 40% es demasiado. Por eso es que no es lineal, no es exponencial, sino formalmente exponencial. Ahora, es un montón de plata, es un montón de dinero que se roban. Me imagino que así como a los doctores ya les llegó un intento de phishing, ha parado de llegarme en las últimas semanas, porque hay temporadas, de repente como oleadas llegan, más o menos como si supieran cuándo uno tiene dinero y cuándo uno no tiene dinero. ¿Cuál es la lectura de este desborde? Número uno, si el sistema de administración de justicia recibe ya no cientos ni miles, sino decenas de miles de casos nuevos cada año, la evidencia deja de ser un detalle. Y la evidencia se convierte en el cuello de botella central del debido proceso. Ahí tenemos un grande problema con la evidencia, increíblemente, pero eso está. Ahora, el tercer punto, o el segundo del tercer punto, trata acerca de la composición. ¿Ocurre en todo lado? No, no ocurre en todo lado. Lo que pasa que por un caso que ocurre allá o más allá, nosotros decimos está en todo lugar, pero estamos perdiendo de vista la estructura, la composición del fenómeno.
es necesario entenderlo para resolverlo en su dimensión, en su medida, en su magnitud. Si pensamos en Lima, y cuando digo Lima me refiero a Lima metropolitana, más Lima provincias, de año 2015 ha habido una reforma constitucional que esto cambió. Estoy hablando de 53 de casos, 53% de casos. La mitad de casos en Lima. Lima metropolitana, más Lima provincias, lo que antes llamábamos solamente Lima. Ya está, ahí está. Entonces, hay mucha concentración. Ojo, no estoy diciendo para nada que no se deba atender a Arequipa. Muchísimas gracias. Amo Arequipa. Soy de Trujillo. Amo Trujillo. No quiero decir que no se atienda en Arequipa en Trujillo. Para nada. Estoy viendo el problema en su plenitud total. Para que las soluciones sean en esa medida. Porque ya saben, ¿no? Si soplamos por acá, pues la tierra se va para allá. Listo. Y no hemos resuelto nada. Entonces, el segundo concepto es de la concentración ampliada. ¿Dónde está? ¿Recuerda de Pareto? ¿Dónde está el 80%, el 20%? Porque el 20% está concentrado en el 80%. Ya, perfecto. Igualito. Entonces, ¿dónde está la concentración ampliada? En apenas 6 territorios. 6 territorios. Me encanta cuando despierto a la noticia de la mañana. Esta mañana hubo vertigo aquí, allá y más allá, en N lugares. ¿Por qué? Porque están atendiendo conceptos de concentración ampliada, todo a la vez. De tal manera que no va a ir para allá, ya no, está todo descubierto, todo abordado. En consecuencia, no ocurre en todo lado por igual, sino que está concentrado en administración para cosas buenas, decía, focalizado para otras cosas, en gestión, por ejemplo. Acá llamamos concentración. Importantísimo saberlo eso. ¿Qué implica? Que ahora sí podemos priorizar la capacidad pericial y los flujos de competencias donde la carga es mayor. Un grande problema de la centralización, es un problema conceptual de la descentralización, es que se han descentralizado presupuestos, en alguna medida, se han descentralizado eh, funciones, en alguna medida, pero prácticamente no se han descentralizado las competencias. Por eso es que de repente algo la policía del equipo de Trujillo tiene que hacerlo en Lima, porque no todas las competencias se han descentralizado. Entonces, implica priorizar capacidad pericial para abordar el problema como un todo y poderlo resolver. ¿Se acuerda que decía, si no se raíz multidimensionalmente, mientras no se ataque a raíz, nosotros vestimos un santo, desvistiendo otro? Es decir, nos quedamos con el problema, atendemos solamente el griterío, el ruido de la opinión pública, lo cual no es que esté mal en esencia, está bien, pero no está en el procedimiento que conduce a la solución plena del fenómeno, o por lo menos, si no a la solución, al control, si esa es la solución, a tenerlo bajo control, al problema humano este que nos ocupa. Ahora, en la composición también tenemos que atender a la tipología. En el año 2022, por poner solamente un año, 2.300 y tantos denuncias y tantas denuncias por fraude informático. Por fraude informático. Esto hemos de verlo en su completa definición. ¿Por qué importa injusticia? Porque es delito de volumen. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. No es un gran robo a un gran banco único, de una sola vez. No, es atomizado. Es delito de volumen. Cuando digo atomizado, no me refiero a que el volumen sea atomizado del robo, sino que son muchos casos que se dan simultáneamente. Ahora, vamos a ver la cuantía de cada caso. No es, pues, como decimos por el norte, no es poco de pavo, es cantidad significativa. Ahora, no es posible investigar caso por caso apropiadamente de cara a la solución sin priorización. Entonces, lo primero que vamos a entender que es delito de volumen. En segundo lugar, la prueba aquí, a diferencia de otro tipo de pruebas, es digital. O sea,
son ceros y unos, no es una foto siquiera, no es un video siquiera, no es un instrumento, no es una cosa, es digital. Tiene una existencia, entre comillas, existencia. Y en segundo lugar, más grave, es efímera. Concretamente estamos hablando de los logos, de las cuentas, de las trazas. Entonces, cuando hablamos de que es digital, ya transfirió. Y por supuesto, el dinero no ha ido solamente la electrónica, la información nada más, que está en esta cuenta y está en esta otra. Entonces, ahí tenemos que ponernos a pensar en diversas cosas de lo digital. ¿Qué conocimiento se requiere para hacerlo? Increíblemente, no se requiere alto conocimiento. Sin embargo, a la medida que la respuesta no va siendo igual de rapidísima que la incursión, es lo que se produce desfase. Y uno ya no encuentra, porque es digital, pues. ¿Cómo destruyo un papel? Bueno, hay mecanismos. ¿Cómo destruyo algo físico de más volumen, de más densidad? Bueno, hay mecanismos. ¿Cómo destruyo la información en el disco duro? Y desapareció. Y desapareció. De siempre, no de ahora. Hace, ¿qué les digo? 40 años y más. Ya existían mecanismos para borrar de forma irrecuperable de los discos duros. Recuerdo en la Cancillería me dijeron, borraste, ¿verdad? Los datos. Una reunión de presidentes. Sí, pero no la había borrado con el software. Lo había borrado, como que dice, mandaba a la papelera y borrado la papelera. Eso ahí está, doctores. Ustedes lo saben, ahí está. Entonces, la prueba es digital, significa que realmente pueden desaparecer. La energía no se crea, se destruye. Las cosas son perecibles, pero no son desaparecibles. Lo digital no obedece a nada de eso. Es efímero. Está y de repente ya no está. Tanto como que el saldo está y de repente ya no está. Y ya no está, definitivamente. En tercer lugar, acá viene el tema. Esto importa, estimados autores, porque requiere coordinación mucho más que rápida. Cuando digo rápida, no quiero decir de alguna medida absoluta, sino de alguna medida referencial, más rápida que el delito. Entonces, hemos de ver qué tan rápido ocurre el delito. Esta coordinación rápida, ¿en qué frentes? Uno, en las instituciones del sistema financiero. Cuando hablamos de un sistema financiero, es por facilidad de expresión. En realidad, la SBS tiene tres grandes subsistemas. El sistema bancario, quién sabe sea el más conocido, el más dominado y el más susceptible de ataques, porque ahí está, digamos, la plata, el dinero en efectivo de las personas, los operadores telefónicos y las plataformas electrónicas, las plataformas virtuales. Existen personas aún que no tienen un celular con conexión a Internet. Existen aún casas en capitales de provincia y capitales de departamento que no tienen un Internet en la casa. Sin embargo, esa cantidad es pequeña. Mayormente ya es total. Ahora, si no estamos en condiciones o si no procedemos a la estandarización de la preservación, la estadística se va a seguir transformándose, va a seguir convirtiéndose en impunidad. Una cifra que no aporta solución, A o B, ya. Ahora, si nos fijamos en un año, el año que se fue, el año pasado, los 9 primeros meses, gracias hasta lo último que hay información disponible, información pública disponible, quiero decir, para mapear el hecho de la tipología. Fraude informático, gran cantidad. Suplantación, le sigue, de lejos, más o menos la tercera parte, casi la tercera parte. Y luego lo demás. ¿Quién sabe por ser de instituciones que tienen más posibilidades desde el punto de vista de la tecnología? No que sean invulnerables, son vulnerables, ya está demostrado. Sin embargo, tienen más posibilidades de contar con soluciones específicas para el tema y un total de 31.000 denuncias. Bueno, pero hay algo que acá otra vez el ingeniero puede aportar una suma simple.
ya está. 68 más 24, eso significa 63%. Y entonces, ok, ya encontramos, ahí está, dónde hemos de golpear. ¿Por qué? Porque realmente, como que dice, nos han puesto las posibilidades una al lado de otra, con muchísima, pero con muchísima facilidad. Estimados doctores, eh, ocurre que estamos tentados a decir que el atacante está en unas condiciones aumentadas. Yo quisiera desmentir eso, no puedo, porque sí, efectivamente, pero no de la forma que estamos presumiendo. Estamos presumiendo que la inteligencia artificial, por ejemplo, permite o es en sí misma vulnerada para atacar. Y aunque esto en estricto es cierto, ¿ya? Es posible de que se convierta en una pistola que dispara contra aquel que la inventó, no es exactamente por donde va nuestro problema. El problema, por ejemplo, está en que escala con automatización. Las herramientas son más baratas. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo herramientas más baratas? En primer lugar, en nuestro medio, en nuestro país, los ataques de phishing. Phishing se refiere a esos correos que dicen, ¿no? Entre acá porque tiene usted 24 horas para actualizar su cuenta de Google, para actualizar su cuenta del banco y si no, será desactivada y tendrá que hacer una presencia física, presencial en nuestras oficinas. En el lapso de 24 horas tiene que concretar eso. En el caso de que no pudiera, comuníquese y le dan un link para lo mismo. Esto es phishing. Esto es phishing. Lo que más 70% de los casos se dan de ataques en el Perú sean por phishing. Este, Cuando comencé a ver los temas estos, yo decía, pero no puede ser que la gente sea tan ingenua. Ahí viene el tema. Ahí viene el tema de ingeniería social. Si nos dan evidencias de que quien nos está ayudando es efectivamente quien ayuda, pues caemos con facilidad. Y aunque claro, uno con experiencia, ustedes en la Administración de Justicia, otros aportándoles herramientas para que lo que hacen lo puedan hacer de mejor manera, no inventando cosas, sino a la que ustedes tienen en su dominio, sus competencias. Pasa que no estamos, no estamos coordinados. ¿Cómo se traduce eso al sistema de Administración de Justicia? Eh, Hay más víctimas por campaña. Hay más víctimas, digamos, por tanda, por momento, por circunstancia. Es decir, se ha producido lo que se llama escala. La escala viene de la economía y de la economía la aplicación más tradicional es en las compras. Si uno compra, por ejemplo, una cosita en la tienda cuesta un precio. Digamos, un huevito cuesta un dinero. Pero si compra una java de 30 huevitos, el precio unitario cae. ¿Por qué? Por el volumen, pues. La persona que nos vende dice, a ver, ¿cuánto voy a ganar? Ah, no, un huevo te sube el precio. Por eso, porque es un tema de volumen. En segundo lugar, más suplantación, jefe pública y fraudes. Es demasiado fácil. ¿Por qué? Como mostraré luego. Porque hay un tema en el cual la inteligencia artificial, por ejemplo, las herramientas automáticas, hacen tan barato el hecho de que nos digan cosas absolutamente creíbles. Recuerdo hace muchos años, si no el primero, uno de los primeros supermercados que hubieron en Perú, te preguntaba, claro, no te preguntaba directamente, te decía, entra al sorteo y te calaba el DNI. Ya, listo, ¿no? Y con ese DNI sabía qué cosa habías comprado y sabía qué carne no comprabas. Entonces, el día que ellos tenían la carne rebajada, te mandaban propaganda de carne para ti, solamente para ti. Eso es personalización, es el marketing personalizado. Ocurre lo mismo. Pero claro, como son muchísimas personas, es un tema de volumen, no lo pueden hacer a mano. Con la herramienta ya lo pueden hacer. Y resulta uno que tiene frente a su pantalla, tiene ¿qué le digo? Tiene un correo, tiene una información, tiene en su pantalla del celular
algo absolutamente creíble y cada vez es más sofisticado. Algunas cosas todavía mantienen. Por ejemplo, identifican desde un mensaje de texto, salió ese mensaje de otro celular, ese no es, pues, y me manda un mensaje tantas veces visto de estos sinvergüenzas. Porque en el caso es fácil, pero hay casos que no son tan obvios. La verdad que es fácil caer. ¿Por qué? Por la alta personalización. Tercer lugar, hay más presión sobre los operadores, sobre ustedes, doctores. ¿Por qué? Porque el problema supuestamente está hacia los recursos humanos, pero sin las herramientas de esa magnitud, de oh, de esa tendencia, de esa estructura, no hay forma. Yo puedo hacer aquello en la medida que me den las competencias, la capacidad y los recursos para hacerlo, solamente. De otra manera no funciona. Al final me quedo con una idea. La inteligencia artificial no está creando delitos, no crea en esencia delito. Lo que hace es reducir el costo de personalizar el engaño. Hasta hace unos años, en el PCA, por ejemplo, enseñábamos correspondencia masiva. Es decir, puedes generar con un Word, con campos, de tal manera que cada uno tenga su propio correo o su propio documento personalizado con su nombre, con su dirección, tiene datos personalizados. Ya, listo. Pero yo estoy dándole de un mundo que se fue, de un mundo que no existe. Es cierto que la funcionalidad sigue aún en Word, pero ya no existe como una necesidad. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo en WhatsApp, ¿no es cierto? Y un grupo en una lista, y a quienes mando son estrictamente ese grupo, y se acabó la historia. No mando a más, y ya está. Y puedo personalizar un Excel, por ejemplo, que esa lista y mandarla por acá, claro que se puede, un campo con la dirección, y se acabó, y llega la dirección número, y llega. El tema en el punto 13 cuando se traduce esta información, cuando se traduce esos números al sistema de justicia, es que la presión sobre tiempo de respuesta cae sobre sus hombros. Eh, ocurre que los delitos informáticos, cuando hablo de phishing es porque 70% de delitos están por allí, producen evidencia indirecta, produce lo que se llama el lavado. Recuerdo mucho, hace poco más de 20 años, entra al directo de la oficina una llamada del gerente de institución financiera y, bueno, la amabilidad típica del sistema, ¿no? Eh, Buenos días, fundamental, ¿en qué lo puedo servir? Me dice, soy fulano de tal, no me sonaba nada su nombre. ¿Nos podrían ayudar con esto, con esto? Le digo, ubíqueme, por favor, no asocio su nombre con algo, con alguien. Ah, me dijo, unidad de inteligencia financiera. En nada. Le digo, perdóneme, no sé de qué me hablan, ayúdeme a entenderlo. Y me cuenta cosas que ya estaban escritas y que aún no eran de dominio, ni siquiera en el sistema. Hemos visto sus indicadores, hemos visto cómo están cambiando. Queremos data real para hacer pilotos ahí con soluciones que estamos implementando. Ah, fantástico, ya está. Y bueno, el resto ya es algo dominado en más de entidad. ¿Qué es lo que pasa? Un tema está vinculado al otro, está amarrado al otro. Entonces, hay la chance, que de hecho ocurre, de gestionarlo de forma independiente desde el punto de vista legal. Por un lado, 31 casos solamente en ese lapso, donde ya se produjo congelamiento validado por el sistema de Administración de Justicia y con un monto bastante alto de dinero. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir acá? ¿Que estos datos miden el fraude? No, no mide todo el fraude, pero muestra el flujo financiero y ya llega a medidas de congelamiento, variadas judicialmente. Número uno, que hay conexión. Número dos, que está bien que sean tratados en forma independiente. Por más que quienes no tenemos una formación en leyes, por decirlo de alguna manera, nos cuesta comprender.
o nos mostramos adversos a eso y esperamos pues que la justicia penal se agote, resuelva en última instancia para recién comprender lo otro. No va así. Y esa es una tarea también que está pendiente de la Administración de Justicia. ¿Qué implica procesalmente este doble hecho? En primer lugar, tenemos que entender, luego veremos más, que el tiempo es activo. El tiempo es un activo, activo pasivo, activo como caja, como los inmuebles, como los cargos que está a favor de la empresa. El tiempo es activo. Trazar y congelar requiere rapidez. Y cuando decimos rapidez, no me refiero a que un caso de 10 años se resuelve en 2. No, eso no es rapidez, es otra medida de rapidez. Dos, queremos decir cooperación con la Unión de Inteligencia Financiera, con las instituciones del sistema financiero, banca comercial, financieras, cajas municipales, cajas rurales y empresas de crédito, el sistema financiero y cooperativas, claro. La cooperación es prueba más cautelar. Finalmente, oficios completos tornidos son fondos que se dispersan. Eso es lo que está implicando para nosotros. Ahora veamos una lectura sistémica. ¿Cómo así? Hagamos clic en el expediente y veamos dónde se pierde. Mapeemos el flujo para entender que el problema no es la denuncia. ¿Por qué? Porque ya escuché que le dijeron, es que no denuncia, es que no denuncia, es que no denuncia. Ok, ya vimos la barbaridad de denuncias. Y en el tiempo escalado. Yo no digo que no hay su registro, claro que lo hay, lo veremos luego. Lo que pasa es que este problema de la denuncia no es el problema del cual estamos ocupando de la Administración de Justicia. ¿Cuál es el problema? La degradación de la evidencia y la degradación del tiempo. Número uno, se produce un ataque, ¿ya? Lo que sea, un ataque. Phishing, por lo que es más, suplantación, malware. Yo no he visto que haya en nuestro país malware propiamente dicho, o por ejemplo, ha ocurrido a Garmin. Los que utilizamos relojes de Garmin, de repente un día nos quedamos paralizados. Bueno, no un día, fueron como 3 semanas que nos quedamos paralizados, no tenían un reloj de Garmin. Y lo que nos avisaron por correo, bueno, graben su reloj, luego cuando se solucione el problema, ya descargarán los datos y se integrará al sistema. Estimados doctores, malware es un problema grave. Y más allá de unas cuantas veces que han informado de estos sinvergüenzas que ha ocurrido, nuestro país mayormente no, mayormente es phishing. Mayormente, como decimos en el lenguaje coloquial, avivan a la persona, avivan al ciudadano. Luego que se ha producido el ataque, ocurre el daño. Es decir, se produce, por ejemplo, transferencia de fondos, se produce, por ejemplo, los secuestros de cuenta, en este caso con Garmin fue un secuestro de cuenta, se produce, por ejemplo, extorsión. Luego de lo cual viene la denuncia del canal institucional que corresponda o que la circunscripción, la localidad, sea pertinente, sea aplicable. Entonces, ahí viene el tema de la evidencia. Sean logs, sean IPs, lo que sea. Viene el tema de la evidencia. Para en quinto lugar está la decisión. Con medidas urgentes, pero miren el tiempo transcurrió. Miren cómo la evidencia pasó en el tiempo. Con la valoración probatoria. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está así. Y claro, lo más que uno quisiera, el problema no está en mista, ya, el problema está en mista, ya, ok, razonando como en la relación pública. Si tenemos un marco de referencia, tenemos poder dentro de él, con las herramientas que ya contamos. Ahora, acá, ¿dónde se pierde? Aquí. El punto crítico. ¿Por qué? Porque la evidencia digital tiene dos características. Número uno, es muy volátil. Y número dos, es distribuida. Explicar en la clase cómo es el tema de la nube. No es que sea realmente una nube, y no es que realmente esté arriba, está abajo. Es una forma muy gráfica de dar a entender cosas. En nuestro tema, nuestro punto crítico está allí, en que nuestra evidencia es digital. Nuestra evidencia son ceros y unos. No es un audio. Audio es lo que escuchamos a la salida, a cuando el software convierte la evidencia digital en audio. O cuando se convierte en una visualización en una pantalla. La evidencia son ceros y unos solamente, más todavía, es perdido y apagado.
son condiciones físicas, condiciones químicas, en realidad, nuestra evidencia. Hemos pasado a un mundo que no era el de siempre. El delito resulta que viene siendo así el tema de la evidencia, porque el delito ocurre en un carril y en otro carril la institucionalidad de su persecución, por decirlo de alguna manera. Perdónenme el uso coloquial de la palabra, de los términos. Para mostrar lo siguiente, que si el engaño, la suplantación ocurre en muy poco tiempo, demora demasiado la línea institucional. Y esto es algo que no está resuelto. ¿Por qué? Porque estos rápidamente, claro, acá hay más reglas, acá no hay institucionalidad, acá no hay democracia ni nada. El robo mismo, ya está, la banda y se acabó la historia. Y el engaño entre ellos mismos no respetan nada. En cambio, acá sí hay reglas democráticas que cumplir, reglas de derechos que cumplir. Y se hace entonces realmente un desafío cumplirlo, pero hay que graficarlo. En segundo lugar, ¿cuánto demora el acceso? ¿Cuánto demora la toma de cuenta? Nada. Ya entré en 0,5 minutos. En 5 minutos o a lo más 20 minutos, doctores, mi ataque está totalmente constituido. Mi ataque está constituido, está consolidado. ¿Y en cuánto tiempo se producen las primeras respuestas? En el mejor de los casos, yo podría decir en menos de un día o dentro del día, pero no a esta velocidad. Lo normal es que vaya a días, 1, 2 y más, incluso a una semana, a 2 semanas. Cuando se produce la dispersión, la inmutabilidad, ya como si no hubiera ocurrido, se dispara. Acuérdense de los seguros y de los reaseguros. Desaparece el riesgo para una compañía de seguros porque reasegura, reasegura, reasegura. Como que si hubieran aprendido de eso. Y lo hacen de tal manera que está disperso y el rastreo se hace complicado. No es que no sea posible, se hace complicado. Ya, entre comillas, se perdió. No se ha perdido, se ha dispersado. ¿En cuánto tiempo? A lo más en una hora. Está dispersado. ¿Puedo abrir una cuenta? Todos podemos abrir una cuenta desde el celular. Y a esa velocidad de dificultad, y a esa velocidad de complejidad tecnológica, hemos llegado. Complejidad cero. Ahora, en nuestro sistema de investigación de justicia tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los actos de investigación van a demorar semanas. El problema es que la evidencia ya desapareció, pues ya. Y nos quedamos solamente con los hechos indeseables. El desafío tal vez no sea de tener más normas, ni de normas más apropiadas, sino responder más rápido de lo que se hace con el dinero y lo que se hace con las pérdidas de trazas. Porque si esa gente destruye trazas, ¿cómo reconstruimos? Ya no podemos ubicar. Y si el dinero lo dispersa, ya no lo podemos ubicar, ya no lo podemos entre comillas, porque últimamente cuando desaparece el dinero en la medida que lo gasta, ahí sí estamos fritos. Hay un tema, sin embargo, que se deja de lado, porque si lo anterior es complicado, el subregistro es re complicado. Lo anterior está numerado, está consistenciado, existe la data, existen los datos. En su registro hay una aproximación, una idea, donde lo que vemos es apenas una parte, son las denuncias. Y lo que no vemos, la no denuncia, el no registro, lo que llamamos subregistro, es aquello que seguramente está, pero de lo cual no podemos dar una evidencia siempre. ¿Qué permite entender como cambio de la discusión? Estimados doctores, estamos entrando a la estación de preguntas. Yo les ruego que si tienen alguna pregunta, la presenten en el chat. Yo inmediatamente doy respuesta, pero mientras eso se moviera, yo voy a continuar. ¿Ya? Me gusta hacerlo a partir del minuto 61 en forma paralela, dando preferencia a las respuestas. Lo que cambia la discusión es entonces lo siguiente. No se puede medir eficacia por casos atendidos. ¿Por qué? Porque casos atendidos es respecto de lo visible, donde no aparece lo invisible. Dos, ¿cómo vamos a investigar si no hay una denuncia? ¿Cómo damos el paso 2 si no existe el paso 1?
Ese es el tema. Esto cambia la discusión. Y finalmente, la comunicación institucional también es política contra el crimen. Lo que escuchamos al comienzo que decíamos de los medios y esto, ya, y la red, ya, eh, lo que hace es enfocarse en aquello que vende, ¿no es cierto? En lo extraordinario. Pero el sistema no está sufriendo por eso, en realidad. Claro, en ese momento es una golpeadera terrible. En realidad, de forma sistemática, el sistema electoral de justicia sufre por lo masivo, sufre por el volumen. Mientras que en la narrativa mediática, el caso viral que nos ocupa, el caso tal o cual, acá hablamos de un volumen, ojo, a nivel conocido, sin tocar el subregistro, porque ¿cómo vamos a investigar aquello que no es objeto de investigación? En la medida que no hay paso uno, como damos el paso dos. Acá, el hacker que no sé cuánto, que para acá, acá, tipologías repetitivas. Ese maldito phishing, qué barbaridad. ¿Cómo podemos ser demasiados y tan tremendamente ingenuos? En realidad, no es que seamos tremendamente ingenuos. Lo que pasa es que la inteligencia artificial es capaz, miren, de la forma de cómo pienso, está en Facebook, está en TikTok, está en las redes sociales en general. Así pienso, así razono, así hablo, así escribo, ahí están mis gustos. Entonces me analizan toda la información disponible y ya está. Tipologías repetitivas. Es lo que más ocurre, Stitch. Mientras que en la narrativa mediática atacaron que no sé cuánto, lo cual no digo que no sea real, es real. Pero esta cobertura de medios y de redes está mirando lo extraordinario. Y el problema no está en lo extraordinario. No es que no sea un problema. El problema fundamental no está allí. Está en lo masivo. Este escándalo acá significa evidencia distribuida en N lugares. Significa el tiempo como un enemigo. Está jugando a favor del tiempo. Está. Y acá tanto dinero que se ha robado, tanto, ya, que acá estamos hablando de una realidad operativa de coordinación interinstitucional. Hay avances, ciertamente. O sea, no estamos como hace 5 años, sino mejor. No estamos como hace 10 años, sino mucho mejor. Es verdad. Pero el tema no es la entidad de hace años. El tema es la entidad de hoy con la criminalidad de hoy. Las posibilidades que el crimen tiene, o el cibercrimen tiene, con las posibilidades. Ahora, lo primero entender, no es un tema por aquí, por allá, no es un tema como acá, por ejemplo. ¿Quieren que entiendas? No es el tema, el problema es de volumen, porque es un tema de volumen. Ahora, cuando bajamos, como hemos bajado nosotros, al gato duro, no una serie, por supuesto, que la he buscado para que sea gráfico el tema, pero hay N datos, todos los cuales son estudiables, todos los cuales son atendibles y por supuesto que deben ser atendidos y estudiados para para su justo tratamiento. El dato duro, acá es lo importante. Las cifras, los números definen, mejor dicho, deben definir la política criminal y el estándar probatorio. Y entonces recién va a tener sentido que digamos, por ejemplo, nuevas normas, que digamos, por ejemplo, normas más apropiadas. No está bien que digamos, hay que poner normas para inteligencia artificial. El otro día conversando con colegas todos de informática, le digo, pero ¿qué las hablan? Con informática, pero ¿de qué hablan? No tenemos uso de ella. No, pero su uso. So, tenemos que enfocarnos en aquello que sí nos compete, en aquello que sí podemos controlar, sujetar a control. Recuerdo muchísimo el caso de Google contra un ciudadano. El ciudadano, eh, a lo largo del proceso judicial, demostró su inocencia y en última instancia no tenía que ver con el tema y entonces pidió a Google Perú, que le anulen aquellas informaciones, aquellas web, aquellas que aparecían con su nombre ahí marcado por algo que se demostró que no tenía nada que ver. Ni un caso. Se dirigió a Google Estados Unidos. Ni un caso. Va donde la autoridad de protección de datos saca sentencia favorable o resolución favorable, incluido un resarcimiento económico.
Ni un caso. Judicializa el ciudadano el caso y Google ni un caso. Claro, estamos hablando pues de semejantes monstruos que al gobierno de Estados Unidos, en cuyo país, en cuya federación está asentado, y se puede enfajar con mayor razón. Entonces, acá en nuestro tema, la política criminal y el escándalo probatorio, pero desde el dato duro. Ese es importante porque sí tenemos otros datos duros a los cuales echar mano. Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores que deberían? No digo que deban, porque en todo caso es material para discusión, o como decimos en la clase, ¿no? Son propuestas para debate en clase, que deberían gobernar las decisiones. En general, no estamos hablando de métricas de TI, es un error. Si no entendemos que la TI y la IA, todo es herramienta que debe ser absolutamente simple en manos del sistema, del operador del sistema de Administración de justicia, no funciona, no sirve. En canal de magistratura, ahí es el foco, ¿ya? Yo te enseño Goro en la medida que necesitas esto y esto. Por lo tanto, no es un curso de Goro. Es un curso en el cual aprendes a hacer cosas sin la teoría innecesaria, pero con la teoría suficiente para que puedas luego desarrollar de forma propia, de forma autónoma, tu desarrollo. ¿De qué estamos hablando? Básicamente, o preliminarmente, de 5 indicadores. Uno primero, tiempo a preservación. ¿Cuántas horas pasan hasta oficiar, hasta congelar las evidencias activas? ¿Cuánto tiempo transcurre? Número uno. Número dos, otro indicador, ya no de PI, pues, ¿no? Sino del sistema de administración de justicia. Integridad probatoria. ¿Qué quiero decir ahí? Casos con cadena de custodia digital completa. Hash se refiere, no sé si recuerdan, doctores, en el DNI después hay un número más. Ya, ok. Ese es un número que ha sido construido con los números del DNI. Si se produce una modificación del número de DNI, este ya no corresponde. Por decirle, mi DNI es 4. Entonces, si yo o alguien cambiara un numerito de ahí, este número ya no es 4. Es un dígito de control. Algo parecido son los hashes. Cualquier modificación en la evidencia, por más trivial o aparentemente irrelevante que sea, el hash ya no va a coincidir con la data y se va a reconocer que está alterado. Casos con cadena de custodia completa, con hashes, con logs, con actas. En tercer lugar, en cuanto a la cooperación internacional, el Ministerio Público ha avanzado bastante. Hay gente muy solvente en el tema. Estoy escuchando una conferencia de un antiguo discente de la academia. Bárbaro, tremendo, fantástico. ¿Por qué? Porque sea por el lado de que hay convenios entre estados o que no habiendo convenios es posible a nivel de instancia judicial dirigirse, eso es. Pero cuidado, luego veremos que eso tiene también una medida de cómo debe ser entendida para no asentar sobre ellos confianzas que no les competen. Y claro, se cae en el tiempo. Cuarto indicador propuesto, cumplimiento de bancos, operadores, plataformas a requerimientos. Yo recuerdo cuando me mandaban por escrito una carta que atiendo, no puede ser. No estamos hace 25 años, mejor dicho. Hace 25 años, el Ministerio de Economía y Finanzas premió a la institución financiera la cual era gerente por resultados extraordinarios y porque habíamos conseguido que toda la entidad funcione sin papel. Doctor, estoy hablando hace 25 años, no estoy hablando de ayer, hace 2 años, hace 25 años ya nos prohibió. Suscribimos un convenio de prestación por resultados, fue exitoso. Ahora, ¿es posible del banco? Es perfectamente posible. No estamos diciendo que los costos, no es verdad. Eh, esta tarde, antes de comenzar esto, estaba como alumno tomando un curso de eh, tecnologías exponenciales. Bueno, fue simple, porque en realidad quien maneja esos demandas. Hay tecnologías que nacieron para volverse democráticas, para volverse tan baratas
como que entras a una inteligencia artificial, haces una consulta y ya está. Recuerdo un juez, un alumno de maestría en gestión pública, me dice, profe, mira lo que he hecho. Oye, qué bien. Era un nivel básico, pero muy, muy básico de inteligencia artificial. No correspondía que le diga cosa parecida a ahí está mal, pues estaba bien, está en el camino correcto. Desarrolle, desarrolle. Y cuando unos años después lo veo mucho más desarrollado y me dice, "Bueno, mire esto, me corrijo, utiliza esto. Fantástico. ¿Qué estoy queriendo decir con tanta respuesta en cuanto a cumplimiento del sistema financiero? Es perfectamente posible. Y de los operadores telefónicos, perfectamente posible. A costos despreciables. ¿Qué digo despreciables? Que el costo unitario tiende a cero. Así es. Así como los discos duros antes costaban miles de dólares, te hablando en términos reales, un disco duro de 20 megas, no digo de 20 gigas, 20 megas, costaba $2.000, acá, acá, hay medio tera. Y ya, yo lo he comprado porque me exigieron que lo compre y ya está, hace un mes. Si no, no lo compro, porque es tecnología obsoleta, todo la nube. ¿Es posible notar esa respuesta? Claro, no estamos apuntando a un indicador loco. Lo que pasa es que hay que ser preciso, hay que hablarles a cada quien en su idioma, y eso es bíblico, ¿no es cierto? Al griego hay que hablarle en el idioma que entiende, cada quien en su respectivo idioma. Y por último, una propuesta referida al archivo a la salida temprana. ¿Qué quiero decir ahí? La proporción de casos que se archivan por falta de evidencia utilizable. Esto es muy difícil de comprender de facto de parte de la población, de parte del ciudadano común y corriente. Yo soy ciudadano común y corriente, no soy ese medio de la justicia. ¿Por qué? Porque ya lo soltó. Esa expresión ya lo soltó. Les digo, es que si no hacemos las cosas conforme a la ley, acá impera la barbarie. Así de simple. Si agarramos a balazo a la gente, esto es barbarie. Y ojalá fuera tan simple como que la barbarie acaba problemas. No acaba problemas. Simplemente es fuego que permite la existencia de un fuego superior luego. ¿Qué es lo que pasa? Hasta hace un tiempo reciente, ¿ah? No le digo más allá de 3 años, un tiempo muy reciente, decíamos o escuchábamos decir, me clonaron la voz. Estimados autores, el malware, los programas sofisticados de robo de identidad, de robo de voz, de meterse en su cuenta, de robarnos cosas, no necesitan ya esa sofisticación. Lo que necesitan es confianza. Necesitan es que les creamos. Y para ese creerles, existe la inteligencia artificial mal usada. No digo que deben desaparecer los martillos. Bueno, pues nada impide que con un martillo una persona, aplicado indebidamente en la cabeza de otra, le haga un daño permanente hasta la muerte incluso. Pero no quiere decir que proscribamos los martillos, no. Sin embargo, ahí está la posibilidad. Me encanta cuando, justamente con tu bien, acá de la sede de Arequipa, hacemos unos programas, no digo cursos, ¿saben? Unos programas extraordinarios, donde los discentes, los estudiantes de la discentes de la academia, no van a aprender, digamos, cómo se ingresa, a pesar de que algunos van desde básico, sino a aportar soluciones concretas. Esto de que me clonaron la voz ya no es un tema de malware, un tema de software que no tiene confianza solamente. Te llaman, ¿con quién quiere hablar? Te están grabando la voz. Ya saben cuál es la frecuencia de onda, cuál es la longitud de onda de tu voz para poder repetir. Solamente quería mostrarle, regáleme 2 minutos. ¿Es posible 15 segundos? 10 le doy. Ok. Y me graban la voz 10 segundos, ya está. Y con 10 segundos, ¿es posible construir? Claro, porque aquello que me van a preguntar genera respuestas que son las que permiten la variabilidad desde mi voz. Además, la parte física, la parte, digamos, corriente, en el sentido de la velocidad. La velocidad también es una medida física, pero la velocidad es como que es apreciable, o las inflexiones de la voz. Listo, estoy tronado. Me llaman, ¿cómo ocurre? No me llaman, me dicen, soy tu gerente, o
o soy tu hijo, o soy tu papá. Ahí, mándame no sé cuánto, hazme, pero urgente, urgente, urgente. Solamente para poder documentar propósito académico, yo me he sometido a eso, ¿no? Este, no tienen acceso a uno real. Hay otro que sí tiene acceso real, que me ha tocado, no tiene acceso real. Y les hago la conversa y no tiene acceso real a mí. Tienes mi número, vuelve a llamar y por supuesto que llamo. Tercero, dispersión. ¿Por qué? Es posible. La normativa lo permite. No digo que restringamos eso, está bien, pero tenemos que responder a esa nueva realidad, a ese nuevo mandato tecnológico. Y cuatro, denuncia tardía. Este, voy a decir a un imprudente, lo hago con la mejor intención. Ninguna de mis cuentas bancarias está con seguros. ¿Por qué? Porque cuando yo activo el seguro, a partir del momento que yo activo el seguro, me repondrían, el seguro me repondría, ya me vaciaron ya. ¿Han visto los tiempos? En ese instante, plop, me robaron. Hasta que yo vaya a hacer la denuncia telefónica, consiga un celular, hasta ese instante ya me vaciaron la cuenta ya. ¿Por qué? A esa velocidad se produce. Así es que la denuncia va a ser tardía. El problema no está en la denuncia, sino en lo que le conversa. La clave de los claves de autores, los datos. 5 puntos, permítanme comentarles que se sostienen con datos. Uno, la magnitud presión en las medidas alucinantes que hemos visto. La magnitud presión, ¿ya? Descomunalmente. Ah, este PPT queda con el doctor Guillem, si fuera el caso para su distribución a los amables asistentes. El fraude domina la carga. Recuerda que va en volumen, domina la carga. Exige priorización y no solamente exige velocidad, y no solamente velocidad, sino priorización también, cuando las dos dimensiones simultáneamente. La evidencia es el punto crítico, lo que digo siempre. Volátil, es distribuida, es técnica. En el cuarto lugar, hay concentración territorial. 53% Lima completa, Lima metropolitana, a Lima provincias, y un poco más de 70% en Lima, más unos territorios. Ahí está, ahí está. Y nuestro Pareto a disposición. Y por último, hay señales financieras, hay volúmenes que en los últimos 14 a 24 años, de 2014 a 2024, se han producido congelamientos. Entonces, el fenómeno es estructural. No se trata de un dinerito, sino de un lavadito también. En cuanto a un estándar operativo que nos permita la custodia, es decir, ok, hay problemas de cómo esto viene ocurriendo en esta realidad. Identificación, recolección, adquisición, preservación, análisis y presentación, juntando lo que policía, la TNP y el Ministerio Público está en condiciones de hacerlo. Acá contamos qué dispositivos, qué cuentas, qué archivos, qué direcciones. Cuando uno pone www.google.com, ese es un URL. O qué logs interesan y por qué. Estamos hablando de identificación. En cuanto a la recolección, cómo se va a embalar, cómo se va a lacrar, cómo se va a firmar, cómo se va a rotular, cómo es el registro de intervención. Me encantó hace un tiempo cuando el Poder Judicial eh, exigía, ¿no? Los proveedores por todo concepto de su DNI electrónico. Estuve fuera de Lima unos días y cuando llega el documento para esta conferencia, doctor Guillén, no tengo lector. Doctor, ese lector cuesta nada de dinero. A la provincia donde estaba en ese instante, me llegó por 40 soles. Bueno, 39,90. Esto no es nada. Es posible. Es perfectamente posible. Adquisición significa la copia forense o la copia asegurada. No trabajar sobre el original, sino en la copia. La preservación, integridad, todo el ciclo de vida producto de análisis que implica herramientas reconocidas, trazabilidad, es decir, paso a paso, por dónde he pasado y dejando constancia de eso. Constancia específica más allá de la constancia ordinaria que el software pueda proveer. Tenemos que trabajar en Oracle porque produce tal de control. No es suficiente. Tiene que tener otras herramientas específicas o de propósito específico también su propio nivel de análisis. Y la presentación referido a la evidencia verificable y además repetible. Para lo cual
Cuatro reglas. Tocar menos, documentar más. Eso implica, en cuanto a la escena del dispositivo, fotografiar, registrar, embalar. La edición técnica, en cuanto al encendido, en cuanto al mercado, pero asociado hay un riesgo jurídico que implica alteración involuntaria del contenido. Somos seres humanos. El policía es un ser humano. A veces creemos que no es así. Es un ser humano. ¿Ya? Entonces, mientras más estemos conscientes de eso, aumentamos la probabilidad de que el riesgo sea mínimo. No se puede eliminar de que el riesgo sea mínimo. Segunda, trabajar en copia necesariamente, no trabajar en originales. Así como hacen del máster estaban produciendo. ¿Recuerdan antes de los CDs? Ya, del máster estaban produciendo. Ok, el concepto de máster ha pasado por los streams, ¿no? Por por la radio o por escuchar canciones por internet. Uno, original, de medio contado. Dos, imagen forense, bit a bit, o una copia asegurada. Y luego, identidad digital verificable. Los hash que te comentaba, si se modifica, el hash se mantiene, pero no hay forma. ¿Se puede replicar lo otro? No, no se puede. De tal manera que funciona perfectamente bien. Entonces, se produce el análisis con herramientas reconocidas y el informe técnico reproducible correspondiente. La tercera regla en cuanto a nuestros proveedores, en cuanto a plataformas de uso. Primero, preservar lo que entrega. Esa es la regla. Cuando hablamos de urgente, eso no equivale a acceso al contenido. Son actos distintos y deben pedirse como tales. Cuando hablamos de la preservación urgente, la legislación de la cual el suscriptor ya advierte de qué se trata. En cuanto a la obtención, a disclosure, igualmente, y generalmente la operación práctica. Cuando los involucrados me van diciendo, esto es así, en esencia, resumen, lo que está arriba con blanco. Primero preservar, luego recién entregar. Y la cuarta regla que da cuenta de, digamos, la logística, la implementación, la parte operativa del tema. Cuando hay fraude, lo que decía, la prueba y el dinero van cada uno por su rollo, van cada uno por su canal. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ha de trabajarse en paralelo. No uno después de otro, que sería en serie, sino en paralelo. En cuanto al carril probatorio, preservar cuentas de correo, preservar correos mismos, preservar IPs. IPs son las direcciones electrónicas 118, punto, etcétera, que tienen cada internet. O le llamo a cada casa de internet, por decirlo, cada computadora, por decirlo de alguna manera. Luego, documentar los hash, la exportación y la cadena de custodia. Y finalmente, pedir información técnicamente delimitada. En cuanto, ya no al carril probatorio, sino al carril patrimonial, identificar la cuenta puente. La cuenta puente, porque finalmente llegó a una cuenta que hizo uso de eso. Y la ruta de dispersión. Otra vez, la velocidad. ¿Recuerdan las velocidades a las cuales va el delito y a las cuales va la reacción del sistema de inspección de justicia? Activar el congelamiento, coordinación por OIF, entidades financieras. Acuérdense el caso que les cuento de la OIF funciona, han sido muy operativos desde cuando no eran aún conocidos y ni siquiera los operadores de sistemas los conocíamos o no los conocíamos bien. Evitar que el retraso, la demora, el delay sistémico vuelva irrecuperable los fondos. ¿De qué estamos hablando? De un montón de dinero vinculado a delitos informáticos. Y ya buena cantidad de casos que dan cuenta de que efectivamente hay congelamiento convalidado. Ya casi para ir terminando, el tema que les comentaba, ¿no? No podemos asentarnos, no podemos confiarnos de algo, de alguien a quien no le corresponde. Tanto el convenio Estado-Estado como la cooperación a nivel judicial tiene sus ámbitos de competencia, no es para todo. Y entonces balancemos el confiarnos en los tres, digamos, niveles de los cuales podemos hablar. La red 24/7, que es nuestro canal. ¿Para qué sirve? Para congelar, para conservar datos urgentes. ¿Qué velocidad? Tiempo real. Tiempo real significa, ustedes están escuchando exactamente en el instante que yo estoy hablando. Hay una demora, sí, hay una demora, pero digamos que no la hay.
entre comillas. ¿Cuál es el riesgo si se usa mal? Creer que ya sustituye el pedido de entrega. Claro, porque ya nos dio, pues, ¿no? Ya nos dio la información, ya no hay que pedir formalmente, ya no hay que cumplir la formalidad. Y otro canal, el portal, que es el requerimiento directo del proveedor. ¿Para qué sirve? Datos delimitados bajo procesos válidos. Velocidad esperada, más rápido que el convenio de cooperación internacional. ¿Pero hay un riesgo si se usa mal? Sí. Pedidos que no son estrictamente lo que se quisiera, que no tienen indicadores ni base legal suficiente. Y por último, en el canal de las rogatorias, cuando se da de justicia a justicia o cuando hay un convenio de Estado a Estado. ¿Para qué sirve? Para obtener evidencia, para ejecutar actos normales en otro ámbito jurisdiccional. ¿Qué velocidad se espera? Es lento, es tradicional. Por eso, no es esto a cambio del otro, es todo. Es un continuo. Registro si se usa, riesgo si se usa mal. Pensar que es primer movimiento. Pensar que la evidencia se va a sostener, se va a mantener inalterada. Ese riesgo si se usa mal. 5 indicadores que cambian resultados. KPI, Key Performance Indicator, indicador de clave de performance. Tiempo de preservación, integridad probatoria y tasa de respuesta, más archivo por evidencia deficiente y finalmente tiempo de cooperación internacional. ¿A qué estamos apuntando? Otra vez, no a indicadores de tecnología de información, sino a métricas de tutela jurisdiccional, de metidos realmente dentro del sistema de administración de justicia. No números por los números mismos, por los volúmenes, que da cuenta de una eficiencia, sí, pero no da cuenta de la esencia de la actividad judicial, de la esencia de la actividad fiscal. Claro, no apuntar ahí permite que no se dé recursos necesarios para llegar a su función, pero si ponemos la luz, es evidente que faltan recursos. En el indicador 1, tiempo de preservación. ¿Cuánto tiempo pasa de la noticia criminal hasta el requerimiento útil? Requerimiento útil significa el requerimiento que funciona, no al requerimiento que he realizado. 2, labor derecho. Tasa de respuesta. ¿Qué tanto los bancos y plataformas contestan de forma completa y oportuna? 3, integridad probatoria. Referido a casos con hash, con actas, con cadena y anexos completos. 4, archivo por evidencia eficiente. ¿Qué significa? Salen tempranamente porque la prueba no es utilizable o no está completa. Y por último, el tiempo de cooperación internacional, la activación 24/7, la preservación transfronteriza y el convenio de Estado a Estado o la cooperación de sistemas judiciales. ¿Qué estoy queriendo decir, estimado juez? Estoy queriendo decir que si la prueba digital cae, el caso se cae. Ustedes lo dicen, no lo digo yo. De tal manera que estamos comprendiendo en la real dimensión la realidad social que representa vuestra labor. Permítanme decirles algo. No es tan suficiente. No es tan... ¡Ay, delincuentes! Es mucho más complejo. Cuando uno adelanta algo de una película, de un libro, se enojan contra uno. Este video dura 57 segundos y es rápido, por cierto. Fíjense en la estrella, ¿ya? Fíjense en la estrella que tiene el niño. No les está dando más porque sería pues un ser terrible. 57 segundos de video, nada más. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. Pero ¿y al acosador no le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl.
Si alguna vez alguien te hace algo malo, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Estimados doctores, atento a la amabilidad de sus preguntas. Aún queda unos segundos. Gracias, doctor Francisco. La verdad que su conferencia ha dado herramientas importantes para la Administración de Justicia y justamente invitamos a los participantes si quieren hacer alguna pregunta. Yo les doy acceso para el micro. Mientras se animan, tengo un par de preguntas, doctor, vinculadas al tema. ¿Cuáles son las dos principales causas de incremento del cibercrimen? ¿El uso masivo de las TIC o la falta de un ordenamiento coherente que no favorece, digamos, a las víctimas? Eh, es una respuesta que tiene dos frentes y sin embargo una sola respuesta. En Europa hay una legislación frondosa, por decirlo de una manera suave, alrededor de la inteligencia artificial. ¿Y se produce este indeseable? Sí. Como que en América o en Norteamérica o en Estados Unidos es permitido, digamos. No hay una legislación tan precisa y se produce lo mismo. De tal manera que no es un tema de legislación. Es un tema del corazón de la persona. Y el corazón de la persona mala, no hay forma. Es un delincuente más, pero que tiene una herramienta que antes no tenía, con la cual puede atacar de mejor forma, de más sofisticada forma, para más efectividad en aquel ilícito, pero más efectividad en no ser detectado y escapárselos por entre las manos. Así como antes se corría uno y se escabullía, así lo hacen en este mar de datos, de ceros y unos, en este mar de Internet. Y de repente, como decimos, desapareció. Ocurre, ocurre. Claro que sí. Entonces, su respuesta directa, estimado doctor, el problema es la persona humana. Es un delito más. Cuando pasen 5 años, no les digo que no pasen 50, 5 años más, lo que hoy trabajamos será muy obsoleto, porque los sistemas de administración de justicia se habrán actualizado tanto para un crimen que hoy aún no ha aparecido, que los hará pues prehistóricos, ¿no? No es Gracias, alegoría, es literal. gracias, doctor. Y una pregunta adicional que está vinculado a temas de extorsión o secuestro. Los bancos, entidades financieras donde las personas de repente inocentemente o ingenuamente sacan dinero, un alto contenido de dinero y curiosamente a los minutos los asaltan. ¿Los bancos deberían ser responsables solidarios en estos casos? Bueno, la responsabilidad está determinada por ley. En todo caso, en este instante no está así, porque ese evento ha ocurrido en la calle. Ahora, cuando se logra determinar que alguien del banco, por no decir un trabajador, alguien del banco, facilitó información, claro, ha habido ahí complicidad. Sin embargo, si ese hecho, por ejemplo, lo hizo vulnerando las medidas de seguridad, seguramente el sistema de justicia exculpará a los representantes de la organización financiera, de la institución financiera. Sin embargo, ahí cuando una agencia no hubiera hecho esas mismas medidas, seguramente que aplicará la normativa vigente de complicidad o no tomar medidas a favor, por un lado, porque ciertamente nos ocupa este tema del sistema de administración de justicia, pero la protección de datos personales es terrible. Tuve que editar una opción financiera precisamente un curso sobre eso y hubo un capítulo de casuística. Y si me ocurrió de puro gracioso
banco por banco, por banco por banco, llevarles las resoluciones de la autoridad, ¿no? Autoridad administrativa, pero autoridad al fin y multa al fin. No puede ser que sí está sancionado, está sancionado, pero ya, todo sancionado. Entidades estatales, no diré cuáles porque me imagino que hacen lo imposible por mejorar su performance, ¿no? También sancionados. Así es que hay respuesta del Estado, sí. Lo que pasa que no es lo suficientemente porque no está entendiéndose el fenómeno. Tiene que tragarse con números, tiene que tragarse con evidencia numérica. Y entonces las métricas justamente apoyan a eso. Y las soluciones que digo apoyan precisamente a eso. Es materia de discusión. El tema no está acotado. Correcto, doctor. Don Francisco, debido ya a la hora, queríamos hacer un asunto administrativo. A los participantes les pedimos ya marcar su salida antes de las 9:45 o 8:45, perdón, porque el registro ya depende de ustedes. Nuevamente agradecerle al doctor Francisco, esperemos tenerlo nuevamente en estos temas tan importantes y tan vigentes para la Academia de la Magistratura, sobre todo para los magistrados y auxiliares. Unas últimas palabras, doctor. Antes que yo olvide, la parte logística ya está en su poder el PPT. Ah, Y excelente, sí, excelente, sí, doctor. doctor. Yo leo Lo los vamos correos que a me mandan. socializar. Usted pidió el PPT con todo gusto, estimado doctor, para la academia, ya tú sabes la preferencia. Un placer, estimados Gracias. doctores, tenerlos en el auditorio. Es un honor estar atendiendo cada llamado que la academia tiene la amabilidad de presentarnos. Ya nos encontraremos. Un gusto. Gracias, doctor. Agradecemos nuevamente al doctor Francisco y a los participantes en esta primera conferencia de la Academia de la Magistratura sede de Arequipa y los esperamos en una próxima. Para el 6 y 7 de abril tenemos otras conferencias vinculadas a Derecho de Familia y también al Derecho Penal. Buenas noches tengan todos ustedes.